Episodio 493 de Cautiverio. Este episodio llama la atención con sus escenas emotivas que llevan la estructura dramática de la serie a su clímax. A continuación se presentan los aspectos más destacados y el análisis detallado del episodio. La cadena perpetua y el colapso emocional de Orun. Uno de los eventos más impactantes del episodio es la condena de Orun a cadena perpetua por un asesinato que no cometió. El estoicismo del personaje frente a esta injusticia y su capacidad para reprimir las tormentas que se desatan en su interior proporcionan al público un intenso sentimiento de impotencia. Las palabras de Orun a Ira, empieza una nueva vida, pintan el retrato de un hombre que se renuncia a sí mismo por el bien de su amor. Esta escena muestra la madurez emocional y el sacrificio del personaje. La cadena perpetua de Orun, el derrocamiento de la justicia. Esta escena presenta una imagen de injusticia que llega no solo al corazón de Orun sino también al del público. El hecho de que Orun fuera condenado a cadena perpetua a pesar de ser inocente resalta la estructura de la serie tejida con temas de justicia y destino. Aunque las maquinaciones políticas o personales detrás de esta decisión aún no están claras, se transmite a la audiencia un sentimiento consciente de victimización. La aceptación silenciosa de Orun muestra su fuerza interior y su disposición a renunciar incluso a sí mismo por su amor. Desglose emocional, tormentas silenciosas. Orun parece fresco y recto por fuera, pero sus ojos, su rostro y su postura dicen algo más, devastación interior. Especialmente en la escena donde se despide de Ira, hay un dolor que se siente, no se ve. Puede que su voz no tiemble cuando se despide de la mujer que ama, pero la fragilidad en sus palabras es muy profunda. Este es en realidad el grito de un hombre que elige permanecer en silencio por amor. Este castigo es un punto de ruptura para Orun. Mientras que antes era una figura fuerte, decidida y en control, ahora vemos a un hombre que ha perdido el control pero aún sigue en pie. Un personaje que creció a la sombra de la autoridad, enfrentándose por primera vez a la impotencia. Esta es una evolución que lo profundiza aún más. Él ya no es solo un hombre, un héroe que lleva amor, sacrificio y dolor al mismo tiempo. Límites del sacrificio. El consejo de Orun a Ira de construir una nueva vida para ti es en realidad su mayor sacrificio. Esta frase es la rebelión silenciosa de un hombre que se desgarra el corazón por el bien de sus seres queridos. Quizás la parte más severa del castigo no es la prisión, enviando a la mujer que amaba a la libertad con sus propias manos. La lucha de Ira y el poder del amor. La negativa de Ira a rendirse y su lucha por su amor se glorifican una vez más en este episodio. A pesar de los esfuerzos de Orun por alejarla, la negativa de Ira a dar marcha atrás hace que el público sienta con fuerza el tema del amor verdadero. Esto crea tanto admiración como esperanza en la audiencia. La forma más pura del amor, la resistencia de Ira. A pesar de los esfuerzos de Orun por alejarla diciéndole que construya una nueva vida para sí misma, el hecho de que Ira nunca se rinda es el corazón de este episodio. Para Ira, esta lucha no es solo una lucha para salvar al hombre que ama, también es un viaje donde se ponen a prueba el amor, la lealtad y el destino. Su terquedad está amasada con amor. Ira es más que la clásica figura de dama de compañía, ahora es una heroína que defiende su amor y busca justicia. No contra Orun, sino contra su destino. A pesar de la postura fría y las palabras distanciadoras de Orun, la negativa de Ira a dar marcha atrás no la hace débil, al contrario, lo transforma en un personaje decidido y fuerte. En este episodio, Ira pregunta, si amo, ¿por qué debería renunciar? Él gana los corazones de la audiencia al decir, su lucha no es solo una lucha de amor por un hombre, también representa la creencia en la validez de sus propios sentimientos y el significado de lo que está experimentando. El poder de las lágrimas silenciosas. El silencio de Ira es tan poderoso como su discurso. Su vacilación cuando quiere abrazar a Orun, su autocontrol cuando quiere protegerlo. Estos detalles muestran su madurez emocional y el hecho de que ha aprendido que el amor no es posesividad sino liberación. Ira crece mezclando el amor con el dolor. Amor resucitado con esperanza. El fracaso de Ira al no caer en la desesperación inspira a la audiencia. Gracias a su lucha, el espectador lleva en su corazón la esperanza de que tal vez haya una manera, tal vez la verdad salga a la luz. En este sentido, Ira no es solo un personaje, se convierte en un símbolo que representa la esperanza del amor. No una víctima, sino un héroe.
Es bastante impresionante que Ira, un personaje que ha estado luchando con el trauma y el dolor desde el comienzo de la serie, ahora haya evolucionado hasta convertirse en una figura que toma sus propias decisiones y defiende su propio amor. Esta transformación la transforma de una figura pasiva a una guerrera del amor a los ojos del público. La transformación de Afife Am. El desarrollo de personaje más interesante del episodio pertenece a Afife Am. El amor de Sarah ablanda el corazón de Afife, haciéndola enfrentarse a sus conflictos internos. Salvar a su nieto de la muerte es un punto de inflexión importante en el proceso de transformación del personaje. Esta escena crea una fuerte sensación de instinto maternal y de examen de conciencia en el espectador. La vida en el principio, fría, dura y controladora. En los primeros episodios de la serie, Afife Am fue retratado como un personaje autoritario y emocionalmente reprimido. Una figura que ostenta el poder y tiene decisión absoluta sobre la familia. Sus prejuicios contra Ira, su actitud cuestionadora hacia las decisiones de Orun y su estructura estrictamente adherida a los juicios de valor tradicionales a menudo lo posicionaron en contra de la audiencia. Los muros de tu corazón. La frialdad emocional de Afife funciona como un mecanismo de defensa. El dolor, la pérdida o las decepciones que experimentó en el pasado han dañado su corazón y lo han rodeado de muros. Por eso se sentía obligado no solo a parecer fuerte, sino también a ser fuerte. Pero estos muros comienzan a agrietarse sección por sección, y se derrumban dramáticamente, especialmente en esta sección 493. El amor y la confrontación interior del Sáhara. La influencia más crítica en la transformación de Afife es el amor de Sarah. La sinceridad y el interés incondicional que se le demuestra despiertan la conciencia de Afife, que había reprimido durante años. Este amor funciona como un espejo. Afife se da cuenta de su propia crueldad, y esta comprensión la transforma. El momento de salvar a su nieto de la muerte, la cumbre de las emociones. La salvación que Afife Am hizo de su nieto de la muerte no es solo una salvación física, pero también la salvación de su alma. En esta escena actúa por primera vez con el corazón. Para ella, esto no es solo un gesto de intuición maternal, sino que también puede leerse como una expiación por lo que no pudo hacer en el pasado. En ese momento el público puede mirar a Afife con una mirada completamente tierna por primera vez. Credibilidad de la transformación. Este colapso emocional de Afife Am fue manejado con bastante habilidad en términos del escenario. No es algo repentino, sino que se extiende en el tiempo y se basa en una motivación intrínseca. Esto hace que la transformación del personaje sea creíble e impresionante. El tema de un corazón frío que se descongela con el amor constituye el clímax emocional de la estructura dramática. Nueva Afife, compasiva pero cansada. Después de este episodio, Afife Am comienza a ablandarse. Puede que esté comprometiendo su antiguo poder, pero esta vez aparece ante nosotros como una mujer que ha hecho las paces con su conciencia. Ahora es una figura más humana y más accesible. Esto no lo hace débil, convirtiéndolo en un personaje más completo. El papel del Sáhara y los lazos familiares. El enfoque amoroso de Sarah en este episodio no solo ablanda el corazón de Afife, sino que también infunde esperanza y compasión en la audiencia. El mensaje sobre la reparabilidad de los lazos familiares añade un tono optimista que equilibra el carácter dramático de la serie. El papel del Sáhara, representante de la calma y el amor. Sarah actúa como equilibradora emocional en este episodio. Si bien muchos personajes de la serie se ven arrastrados al conflicto, al dolor o a la ira, la presencia de Sarah crea una parada tejida con empatía, paciencia y amabilidad. Su calma y sinceridad tienen un efecto curativo, especialmente en Afife Am. Esto representa un aspecto suavizado de la serie, tanto dramática como emocionalmente. La mujer que ablandó el corazón de Afife. No todos los personajes pueden tocar el corazón de un personaje con muros altos como Afife Am. Sin embargo, la sinceridad que Sarah muestra hacia Afife en términos de maternidad, amistad y humanidad desencadena un cambio lento pero efectivo. En este sentido, Sarah no es solo una figura secundaria en la serie, se convierte en el catalizador que inicia la transformación del carácter. Reparando los lazos familiares. La contribución indirecta del Sáhara no es solo individual, también sirve para reconstruir los lazos familiares. En un momento en que dentro de la familia prevalecen la frialdad, el conflicto y la terquedad, su enfoque se convierte en una fuerza unificadora. Con la existencia del Sáhara.
Afife se está volviendo un poco más suave. La relación Orunira se está volviendo más resiliente. La paz y la comprensión se van filtrando poco a poco en la casa. Aquí Sara es como una maestra del corazón. Ella dibuja un perfil de personaje que puede mirar los acontecimientos desde fuera, abordar sin juzgar y reparar los lugares rotos con su amor. El poder silencioso del Sáhara. Sara no grita mucho, no dice palabras muy asertivas, pero las pequeñas buenas acciones que realiza y las frases que dice en el momento oportuno provocan grandes transformaciones. Este poder silencioso suyo le permite tener un lugar especial en los corazones de la audiencia. Especialmente para las espectadoras, Sara se posiciona como un modelo a seguir que representa el equilibrio interior y la paciencia. El Sáhara como pieza unificadora. En las piezas dispersas de la serie que se unen, Sara es como una pieza de rompecabezas que funciona sin ser notada. Sin Sara algunas escenas no se habrían completado y habrían faltado algunas emociones. Por medio de él, la familia se está redefiniendo. El amor gana valor. Y los lazos rotos se reparan.